que vivimos. ¿Cómo usted ve el futuro? Pero preguntémonos también cómo ve el futuro Dios. ¿Cómo lo ve Dios desde la perspectiva de su palabra? La realidad es que en los tiempos que vivimos, la perspectiva que tenemos los creyentes, que debería de ser la perspectiva de la Biblia, no es la misma perspectiva que tiene el mundo. El mundo tiene una perspectiva diferente. Y mire, es interesante que hoy en día hay muchas personas que están mirando las circunstancias que se están viviendo en este mundo, mirando las circunstancias que se están dando en medio del entorno y tienen su forma de acercarse y ver lo que está aconteciendo y lo que pudiese venir. Yo quisiera plantearle de forma introductoria qué temas o qué consideraciones deberíamos de tener a la hora de hablar de esto. ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo algunas personas conciben, inclusive dentro de la iglesia, lo que estamos pasando y lo que puede venir? Y sabe algo, muchas veces la manera en que nosotros vemos las circunstancias del mundo y lo que acontece, hacen que nuestro corazón se afirme en Dios o hacen que nuestro corazón se llene de temor o de inquietud. Y hoy más que nunca las redes sociales y los medios a los cuales estamos vinculados porque son parte de nuestra dinámica diaria, nos hacen estar expuestos a una serie de conceptos y de ideas sobre lo que sucede y sobre lo que podría venir. Es en medio de esa realidad que podríamos decir que dentro de la iglesia e inclusive fuera de la iglesia hay distintas ópticas sobre lo que sucederá en el futuro y que nos llevan en algunos casos a estar confiados, tomados del Señor y aferrados de Él. Pero hay algunos acercamientos y algunas formas de ver las cosas que en lugar de alentar nuestro corazón, lo que hacen es que nos están llenando de tremenda inquietud y de tremenda zozobra. Hay creyentes, inclusive hoy en día en los entornos de las iglesias, que están llenos de temor, que están llenos de inquietud, que están llenos de duda y que cuando miran las circunstancias que se están dando en nuestro mundo, dicen, tengo miedo, estoy intranquilo, estoy lleno de inquietud, estoy lleno de pesar. ¿Cuáles son esas ópticas que tienen algunos de lo que va a suceder en el futuro a la luz de lo que estamos viviendo en el presente? Bueno, hay algunos que tienen lo que podríamos llamar ópticas fatalistas. Son aquellas personas principalmente en el mundo, pero lamentablemente algunos en el entorno de la iglesia, que lo que ven en el futuro es un caos final y mundial. Que cuando piensan, meditan y reflexionan sobre lo que está sucediendo y lo que podría venir, lo único que ven es destrucción. Lo único que ven son escenas apocalípticas. Lo único que ven es que lo que estamos viviendo es un anticipo de una crisis final compleja. Y a esa óptica fatalista que algunos tienen y que algunos plantean y hablan de ella, eh, ellos vislumbran, en algunos casos extremos, empiezan a ver asteroides y cataclismos y fenómenos naturales que van a venir a destruir esta tierra y simplemente vamos a ser convertidos en cenizas, simplemente vamos a ser destruidos y aniquilados y este mundo va a desaparecer, un mundo destruido por una pandemia mundial que trae consigo muerte y sufrimiento. Entonces encendemos la televisión en medio de los tiempos que estamos viviendo y las películas que nos ofrecen los medios de comunicación es pandemia. La película que nos plantean los canales de televisión es
¿cómo se llama? La peste. Y la gente empieza a ver eso y en medio de todo eso empieza a meterse en un escenario de drásticos casos, Guerra Mundial Z, con Brad Pitt, y nos empiezan a ver el escenario de zombies y gente llena y contagiada por un virus que empieza a llenar la humanidad y la gente, uy, qué miedo, qué temor. Ese tipo de escenario es el escenario en que mucha gente se mueve porque es lo que vemos en los medios, en la televisión. Y unimos eso a algunos versículos de la Biblia y empezamos a decir, no, este mundo va rumbo a una crisis, va rumbo a una pandemia final horrorosa. Algunos ven un conflicto bélico mundial y empiezan a hablar de la Tercera Guerra Mundial y de las circunstancias de este mundo. Esas son ópticas fatalistas. Algunas de esas personas llegan a la Biblia, leen pasajes como Mateo 24, versículos 7 y 8, que dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y muchos creyentes leen este pasaje y dicen, no, sí, es que van a acrecentarse las guerras y es que va a haber una tercera guerra mundial y van a haber pestes, hambres y sufrimiento y todo eso va a ser el inicio de cosas que van a venir y que nos van a hacer sufrir. Y ciertamente la Biblia lo dice. Y la Biblia nos dice que ese tipo de cosas son tan solo un anticipo de cosas más grandes que van a suceder. La Biblia nos advierte que van a darse situaciones que van a ir en incremento, situaciones que se van a ir intensificando. Ciertamente la Biblia habla de eso. Pero lo que sucede es que algunos cristianos toman estos pasajes y los unen a lo que ven en Hollywood o aquellas cosas que se comunican a través de las redes sociales y empezamos a ver un fin del mundo eminente, un mundo destruido, un mundo aniquilado, un mundo que desaparece y empezamos lastimosamente algunos cristianos a llenarnos de una tremenda zozobra y decimos, qué miedo. Qué temor, qué angustia llena mi corazón de pensar y qué va a pasar conmigo. ¿Será que va a explotar una bomba nuclear aquí en medio del istmo panameño y simplemente voy a ser convertido en cenizas y este mundo se va a acabar y las cosas van a ser aniquiladas? Esas son ópticas fatalistas que unido a nuestra lectura de la Biblia se vincula con la manera en que los medios de comunicación nos presentan un escenario de sufrimiento y de fatalismo final. Hay gente que se acerca e inclusive cristianos que se acercan con ese tipo de óptica. Y esas personas usted las ve cuando usted habla con ellos cargados de una tremenda angustia, cargados de un tremendo temor, cargados de una tremenda inquietud que no los deja dormir, que no les permite, como dicen en mi país, pegar los ojos, sino que pasan con insomnio toda la noche, angustiados de lo que pudiese venir, angustiados de lo que pudiese darse, angustiados de las cosas que podrían presentarse en el futuro. Hay otros que tienen ópticas basadas en complots secretos y en teorías de conspiración. Y empiezan a ver los acontecimientos de nuestro tiempo, empiezan a ver las circunstancias que se están dando y empiezan a decir, sí, este mundo está controlado por gente que tiene planes secretos para destruir a la humanidad. Hay un sector económicamente poderoso que está levantando complot para aprovecharse y para destruir este mundo y matar de hambre a muchos. Hay un sector que controla el tema de la salud, la OMS, las Naciones Unidas, una élite globalista, la masonería y mucha gente poderosamente rica en este mundo que lo que quiere simplemente es aniquilar a un segmento de la humanidad para ellos tomar el control que ya vienen teniendo desde hace mucho tiempo.
Entonces algunos se acercan a ver y dicen, esto que está pasando de la pandemia simplemente es algo controlado para empezar a aniquilar gente, para empezar paulatinamente a quitar gente de en medio del entorno y del escenario mundial, para ellos empezar a generar un nuevo orden, acorde con lo que ellos quieren, acorde con la gente que ellos quieren tener. Los que tienen que ser extirpados y los que tienen que ser quitados van a ser quitados. Entonces empezamos a escuchar todas esas teorías de conspiración, le empezamos a prestar oído a eso y nuevamente nuestro corazón se llena de terror. Uy, ¿seré yo parte de aquellos que esta élite que controla al mundo quiere que seamos preservados, o soy de aquellos que simplemente esa élite que controla al mundo quiere hacer desaparecer? Entonces, nuevamente cunde el temor en medio de nosotros y nos empezamos a llenar de tremenda inquietud. Esta élite será que quiere empezar a ponernos un chip en nuestra piel para controlarnos y para saber qué es lo que hacemos, a dónde vamos, y empezamos a vincular todo esto con algunas posiciones teológicas que hablan de que para el final de los tiempos hay un sector que gobierna el mundo y que quiere controlar al mundo, que va a controlarnos con un chip, y eso es señal de la bestia. Que va a gobernar y que se va a manifestar para el final de los tiempos. Hay gente que se va por esa línea de ópticas de complot secretos, de teorías de conspiración y de cierto acercamiento donde se ve a alguien o un sistema que quiere controlar a este mundo, un sistema anti Dios que se va a levantar, y algunos ven esa perspectiva, pero esa perspectiva empieza a generar tremendo temor. Entonces, cuando escuchamos en los medios que los sistemas económicos están queriendo usar chip para poder manejar asuntos de salud, asuntos de economía, la gente entra y los cristianos entran en pavor y empiezan a decir, yo no voy a ponerme nada de eso, yo no voy a permitir que me den una tarjeta incorporada en la frente o incorporada en la piel, porque eso tiene que ver con el sistema del anticristo y el sistema de un mundo caído y pecaminoso. Hay gente que se va por esa línea de fatalismo, y todo eso genera inquietud. Inclusive hay ópticas basadas en revelaciones secretas e extraordinarias, y tal vez, y a usted le sorprenderá, pensar o darse cuenta o escuchar de mi parte que hay mucha gente dentro de círculos cristianos o que se dice cristianos que tienen este tipo de ópticas. Gente que piensa de que para estos últimos tiempos va a salir a relucir el desvelamiento, o se va a poner en evidencia de que el mundo en que vivimos es un mundo que ha estado y que sigue estando bajo el control de seres extraterrestres, alienígenas, que han estado entre nosotros desde hace mucho tiempo, y que esa verdad va a ser revelada a la humanidad. Cosas que usted escucha en el canal de History Channel, a Giorgio Tsoukalos y a Erin Bogdanniken, que nos empiezan a hablar de las hipótesis de los paleocontactos y el cristianismo alienígena, que dice que los extraterrestres han estado entre nosotros desde hace mucho tiempo, y esas películas de Hollywood que nos hablan de que en medio de este mundo ellos han estado y que inclusive caminan en medio de nosotros, solamente que en algún momento eso va a ponerse en evidencia. Los cristianos escuchan esos excesos y esas locuras y empiezan a decir, qué miedo, ¿será que el vecino que vive al lado mío, que es medio raro, será que ese será un alienígena?
Y algunos empiezan a llenarse de terror y a llenarse de angustia y a decir y a tratar de mirar y ver al lado quién vive y cómo se comportan y empiezan a llenarse de ese tipo de inquietud. Mire, estas son posiciones extremas, pero le voy a decir algo. A mí me ha tocado dialogar con gente que ha conocido el evangelio a lo largo de generaciones y de tiempo, que vive sumido en este tipo de teorías hoy en día. ¿Por qué? Porque hemos sido influidos por los medios. Los que hablan de esta teoría dice que los gigantes que se hablan en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, y que son esos gigantes que se hablan en ese pasaje de la escritura, son extraterrestres viviendo en medio de los hombres. Y utilizan hasta la Biblia para hablar de eso. Las visiones de Ezequiel son visiones de naves extraterrestres aterrizando en medio de la tierra y manifestaciones de esos seres y esas manifestaciones pues se siguen dando. Algunos cristianos tienen algunas ópticas escapistas. Dicen, bueno, el mundo está llenándose de crisis, de sufrimiento, pero Dios nos va a sacar de en medio de esas crisis. Y llegan a Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Y dicen, no, llegará un tiempo donde las situaciones pues se agravarán, las crisis vendrán, habrá la manifestación de cosas totalmente opuestas a Dios, pero Dios nos va a raptar de este mundo. Y usan el término rapto, que no es un término que use necesariamente la Biblia. La Biblia habla de un término que se llama arrebatamiento, y dicen, yo no voy a estar aquí. Cuando esto se agrave, yo no voy a estar aquí porque Dios me va a librar de la ira venidera, como dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Aunque esa ira venidera de la cual habla Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:10 no es ser quitados de este mundo, sino que vamos a ser librados del juicio divino. Ese juicio final que Dios va a traer sobre una humanidad pecadora. Dios nos va a librar de esa ira. Ahí no está hablando de la ira y de los problemas y de las dificultades que pudiesen venir en el futuro. Ciertamente vamos a ser arrebatados, sí. Vamos a salir al encuentro del Señor. Vamos a salir al encuentro del Señor cuando Él venga por segunda vez y vamos a reinar con Él. Ciertamente vamos a ser arrebatados para salir al encuentro con el Señor juntamente con aquellos que van a resucitar en Cristo y vamos a reinar con el Señor. Pero hay algunos cristianos que cuando se acercan a este texto, dicen simple y sencillamente, yo voy a ser librado del sufrimiento final. Y cuando piensan en que las situaciones se van a agravar, cuando piensan que las situaciones se van a poner más complejas, llegan y dicen a la luz de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Dios me va a llevar de este mundo, me va a sacar de este escenario de problemas y yo no voy a vivir eso. Bueno, esa perspectiva es una perspectiva que tienen algunos creyentes, pero es una perspectiva que da una fórmula muy sencilla ante los problemas del futuro que pudiesen venir. Simple y sencillamente, Dios me va a quitar de en medio de este escenario y yo voy a salir de en medio de estas circunstancias. Para mí esa es una óptica escapista, porque simplemente miramos y decimos, Dios me va, yo no voy a pasar por esto, yo no voy a vivir. Hoy yo quiero compartirles una óptica a la luz de lo que Isaías habló en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, y quiero leer ese pasaje de la escritura para ustedes. Ahí en la pantalla, para los que estamos a través de la aplicación Skype, aparece tres versiones de la Biblia. Voy a leer en la versión Reina Valera, Isaías capítulo 2, versículo de 1 al 5, que dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén,
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Sigue diciendo, porque de Sión saldrá la palabra, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jehová, caminaremos a la luz de Jehová. Quisiera leer también la Nueva Versión Internacional que dice, palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más grande de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia el fin confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, será árbitro de muchos pueblos, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Qué hermoso pasaje de la Escritura en Isaías 2, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Se describe a este hombre, Isaías, hijo de Amós, del cual no se da mayor referencia en la Biblia, simplemente se da esta referencia de que era hijo de un hombre llamado Amós, pero se nos habla y Dios da una palabra a Judá y a Jerusalén en tiempos de Isaías, más o menos los años 740 y 700 antes de Cristo. Pero es interesante que Jerusalén, la ciudad, y Judá, la región donde estaba Judá, donde estaba Jerusalén, en aquella época era un lugar marginado y vulnerable. ¿Y por qué digo que era un lugar marginado y vulnerable? Porque cuando usted lee el capítulo 1, el capítulo anterior al capítulo 2, 1 al 5 de Isaías, se dice que precisamente Jerusalén y la región de Judá estaba viviendo tiempos complejos. El capítulo 1, versículo 2 dice, ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Habla de la ciudad y de Judá y dice, ellos se han rebelado contra el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dejaron a Jehová. El capítulo 1, versículo 16 llega y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. La iniquidad y el pecado estaba controlando el pueblo, el corazón de este pueblo, el corazón del pueblo de Dios. Dejaron al Señor, se rebelaron contra el Señor. Cuando vemos ese escenario, nos damos cuenta que la nación, el pueblo de Dios, estaba viviendo tiempos difíciles, tiempos de decadencia espiritual. El capítulo 1, versículo 21 llega y dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Hace la pregunta el Señor a la nación y les dice, ¿cómo ustedes han pasado de ser una ciudad que me fue fiel a convertirse en una ramera?
¿Cómo ustedes le han sido infiel a su Señor? Ustedes eran la esposa, yo soy el esposo y ustedes me han sido fiel. Me han dejado el camino, han dejado la senda correcta, se han desviado. Cuando miramos ese escenario, miramos el escenario de un Israel que se había corrompido. Un Israel que se había alejado de Dios, un Israel que se había apartado del Señor. Pero entonces inmediatamente Isaías, hijo de Amós, en el capítulo 2, versículo 2, le dice, acontecerá que en el postrero de los tiempos. Y cuando se habla de lo postrero de los tiempos en la Biblia, está hablando de que la historia de la humanidad va a tener, y más que un fin, porque cuando hablamos de un fin, la gente tiene la idea de que es algo que va a terminarse. No, cuando se habla de lo postrero de los tiempos o de los últimos días, se está hablando de una culminación, un tiempo final donde se van a dar ciertas cosas, un tiempo final y una culminación donde van a suscitarse una serie de circunstancias donde Dios, que es el Dios de la historia, que está operando a lo largo de los tiempos, va a cumplir con un propósito final. Él va a dar finalización o culminación a un propósito final. ¿Y cuál es el propósito final que Dios ha tenido y tiene a lo largo de la Biblia? Bueno, Él tiene un plan redentivo que Él va a llevar a su culminación. Va a haber una transformación futura que es la culminación del plan redentor de Dios. E Isaías le quiere recordar a la nación que está en pecado, que está alejada de Dios, trata de ubicarla en el futuro y le dice, en ese tiempo final será confirmado el monte de la casa de Jehová. El Nuevo Testamento también habla de los últimos días o del tiempo del fin y lo hace en un sentido escatológico, o sea, en un sentido relacionando eso que viene con el fin del tiempo, con la culminación de los tiempos. Hechos capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 3, Hebreos capítulo 1, Santiago 5, primera de Pedro 1, habla acerca del tiempo de fin y en el Nuevo Testamento siempre se asocia con el tiempo final. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento se habla y se presenta y se plantea lo postrero de los tiempos, se está hablando del tiempo final de la historia. Entonces dice que en ese tiempo final, el monte de la casa de Jehová, dice otra versión, el monte donde se halla el monte del templo de Jehová, va a ser confirmado como cabeza de todos los montes. Y cuando uno escucha eso, cabeza de todos los montes, pero lo interesante es que el monte donde está y donde está una parte o las ruinas de lo que era el templo del Señor en los tiempos del Nuevo Testamento y que fue destruido en el año 70 por los romanos, ese templo que está allí, las ruinas que están en ese lugar, son una pequeña colina del monte de Jerusalén. Inclusive hay montes en Jerusalén o secciones en Jerusalén cuyas colinas son más altas que la colina del monte. Pero llega y dice que ese monte Dios lo va a exaltar como cabeza de los montes, va a ser confirmado sobre los demás montes, aunque alrededor del monte donde están las ruinas del templo en este momento es una pequeña colina que probablemente mide 700 o 800 metros sobre el nivel del mar. O sea que ni siquiera es un monte enorme comparado con otros montes alrededor del mundo, pero el Señor dice que ese monte va a ser exaltado sobre los demás montes. Pero no está hablando en un sentido literal. Está hablando de que Dios va a exaltar en ese lugar. ¿El énfasis está en el lugar físico o está en el Dios que fue adorado y es adorado en ese monte? En ese monte. Dice
Eso nos plantea un tema interesante. Dios está diciendo que el Dios que es adorado en ese monte va a ser exaltado y su papel, el papel de ese monte y del Dios que es adorado en ese lugar, va a tener un lugar predominante al final de la historia de la humanidad. Nosotros nos podríamos centrar en el lugar físico, en la colina, en el monte o en la estructura física. Yo prefiero que nos concentremos en el Dios que fue adorado y que sigue siendo adorado en el templo de Dios. Bueno, el Nuevo Testamento dice que y pone el énfasis en que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Usted y yo somos el templo del Señor. Pero el énfasis del Señor, el énfasis del Señor, el énfasis del Señor no está en un lugar físico, sino está en aquel que es adorado en ese templo. Por eso, la pregunta que surge, ¿quién será ensalzado o exaltado al final de los tiempos? ¿Un monte o Dios? ¿Quién será exaltado? Bueno, el énfasis allí en el versículo 2 del capítulo 2 es que va a ser exaltado el Dios que es adorado en ese templo. El Dios que es adorado en ese templo va a sentarse sobre su trono y va a juzgar a las naciones desde ese lugar. Las naciones van a correr a él. Dice el versículo 2 que ese monte del templo que va a ser exaltado sobre los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Dice el profeta Isaías que para el final de los tiempos las naciones, no dice el pueblo de Dios, las naciones van a venir y van a reconocer al Dios que es adorado en ese lugar. Las naciones van a venir y van a adorar. Muchos pueblos, muchas naciones van a venir y van a ser enseñados por el Dios que es adorado en ese tiempo. Naciones y pueblos serán enseñados, instruidos en la ley de Dios, dice el verso 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Naciones que al final de los tiempos van a venir al Dios que es adorado en ese templo. Ese templo que está sobre esa colina, y esa colina va a ser puesta sobre todas las demás colinas y sobre todos los demás montes. Gente peregrinando para sentarse a los pies del Señor. Pueblos que vienen y naciones gentiles que van a venir, porque cuando se habla de las naciones en el Antiguo Testamento, no está hablando de Israel, el pueblo de Dios, está hablando de las naciones que vienen a reconocer al Dios de Israel, que vienen y dicen, escuchemos lo que Dios nos tiene que hablar, que van a ser enseñados para tomar la decisión de caminar en la senda del Señor. Cuando Isaías nos presenta una visión del futuro, cuando Isaías nos presenta una visión de lo que viene, mira a Dios exaltado sobre todo este mundo, al templo, al monte donde está el templo del Señor, por encima de todos los collados, y a Dios enseñando su ley desde allí para que todas las naciones vengan y le adoren. Nosotros mismos, llega y dice la Escritura, que hemos sido instruidos, hemos sido enseñados en la palabra del Señor, y que hoy conocemos al Señor y que estamos siendo instruidos en la ley. Debemos de recordar las palabras de Mateo 7, verso 13 al 14, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Usted y yo escuchamos el mensaje del Evangelio, respondimos al mensaje del Evangelio y decidimos caminar, entrar por esa puerta estrecha. Hemos decidido caminar por ese camino angosto.
Hemos tomado la decisión. Un día al final de la historia también las naciones van a escuchar el mensaje del Señor, y dice la Biblia que ellos van a decidir también entrar por esa puerta estrecha y ese camino angosto, y van a caminar por la senda del Señor. Así como nosotros tuvimos la oportunidad y Dios habló a nuestro corazón, confrontó nuestro corazón con nuestro pecado y definimos caminar por esa senda estrecha. Así para el final de los tiempos las naciones van a escuchar la ley del Señor de boca del Señor, y muchos de ellos van a decidir caminar por la senda de justicia. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, dice Isaías capítulo 2 en el verso 3 en su última parte. Esa Jerusalén de la cual habla el profeta es la Jerusalén situada en el monte de Sión, que es símbolo de los descendientes de Abraham, a los cuales se les hizo la promesa y se les dijo: ustedes van a ser una gran nación, una gran descendencia, y ustedes van a ser bendición para las naciones de la tierra. Esas mismas naciones que al final de la historia van a venir delante del Señor para reconocerlo y para escuchar la ley, son esas naciones a las cuales Dios ha llamado a la descendencia de Abraham, de que nosotros seamos de bendición a ellos, porque no solamente son descendientes de Abraham aquellos judíos, el pueblo del Señor del Antiguo Testamento, nosotros también somos descendientes de Abraham por la fe, y nosotros somos llamados también a ser de bendición a las naciones de la tierra. Entonces, esas naciones que al final de la historia, en el futuro, van a reunirse para escuchar a Dios y para tomar la decisión de caminar en sus sendas, son las mismas naciones a las cuales Dios nos está convocando para que nosotros vayamos y seamos de bendición a ellos. Seamos de bendición a ellos para proclamarles el mensaje del evangelio. Son esas mismas naciones a las cuales Dios nos convoca de que vayamos y les testifiquemos del amor del Señor, porque en el final de los tiempos Dios va a seguir insistiendo y hablando al corazón de muchos de ellos, y muchos de ellos se van a volver al Señor. Dios va a juzgar a esas naciones, dice el verso 4. Pero dice que las va a juzgar, pero lo impactante del versículo 4 es que esas mismas naciones, después de que son juzgadas, de que van a escuchar la ley de Dios, dice que van a volver sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Aquellos instrumentos y armas que se usaban para la guerra, que las usaban para entrar en conflictos con otros, esas armas que usaban para desatar conflictos armados contra otros pueblos, esas naciones las van a convertir en utensilios de paz. Cuando miramos eso, y miramos naciones que vienen delante del Señor, rindiéndose ante Él, escuchando su ley, reconociéndolo a Él y decidiendo caminar en la senda del Señor, porque este lenguaje habla de transformación. Naciones y pueblos que van a experimentar transformación, que van a ser tocadas por la voz del Señor hablando a sus corazones, y que al final de la historia van a decidir caminar en sendas de justicia y vivir en paz para con las naciones. Dejaron su vida pasada y decidieron vivir una vida transformada. Cuando leemos este tipo de lenguaje, vemos que en los últimos días las naciones y los pueblos van a venir, muchos de ellos voluntariamente, delante del Señor. El Señor los va a juzgar y los va a guiar. Ellos ya no van a utilizar esos instrumentos de muerte, sino que los van a convertir en instrumentos de transformación y de esperanza. Y sabe, eso solamente lo puede producir Dios.
Esa paz duradera de la cual habla Isaías para el futuro es algo que solamente Dios puede producir en el corazón de los hombres, porque Él es el único que puede dar paz genuina y duradera. Él es el único que puede dar esa paz profunda e intensa al corazón de los hombres. Cuando vemos entonces el final de la historia, cuando vemos la culminación de la historia, parece que para Isaías el fin de la historia no es un fin estilo Hollywood, no es un fin estilo complot, no es un fin escapista, donde la gente busca los medios para escapar del sufrimiento, sino que es un fin donde las naciones, muchas de las naciones van a venir y van a caminar en la senda del Señor. E inclusive, qué impactante que el versículo 5, esa sí es una convocatoria al pueblo de Dios. En los versículos anteriores viene hablando de lo que las naciones y lo que Dios va a hacer con las naciones que no le conocen. Pero en el verso 5 sí hay una convocatoria al pueblo de Dios, a ese pueblo del Señor, a ese Israel que estaba viviendo alejado de Dios, que su vida espiritual estaba en decadencia. El Señor le habla y le dice en el verso 5: venid, casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. El profeta les da una visión del futuro donde las naciones van a venir rendidas a los pies del Señor, y probablemente era un recordatorio para decirle a la nación de Israel, a ese Israel que estaba pasando por tiempos complejos espiritualmente: ustedes fueron convocados para ser de bendición a las naciones, y miren cómo están. Ustedes fueron convocados para hacer bendición a todos los pueblos, y miren sus circunstancias. Dios al final de la historia tiene una culminación para la historia, y fue la misma que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Yo quiero que tú seas de bendición, tu descendencia va a ser de bendición a las naciones de la tierra. En la visual de Dios hay una humanidad que recibe el mensaje por parte del pueblo del Señor, que se vuelve a Dios, que Dios los va a enseñar en su ley, y que van a ser instruidos, y cuyos corazones van a venir. Muchos puede ser que no van a tomar la decisión de seguir viviendo en su mundo, pero van a haber otros que van a venir, porque el propósito de Dios es seguir hablando hasta el final y la culminación de la historia, del corazón al corazón de una humanidad pecadora. Pero sigue habiendo una convocatoria para el pueblo de Dios en medio de estas palabras y esta visión de futuro: volvámonos y caminemos a la luz de Jehová. Esta visión presenta un futuro cargado de esperanza, pero también un reto para el pueblo de Dios, de que nos volvamos de nuestros malos caminos, que dejemos las sendas que no son correctas y nos volvamos al Señor. Nos volvamos al Señor y andemos en su luz. Cuando vemos estos pasajes de la Escritura, la visual de Isaías de los tiempos finales y la culminación y consumación de la historia están cargados de esperanza. Esperanza para un mundo que vive alejado de Él. Está cargado de la gloria de Dios, esa gloria que llenará toda la tierra, esa palabra del Señor que va a llenar toda la tierra, porque el mensaje, su mensaje tiene que ser proclamado en medio de las naciones. Un mensaje que nos recuerda que las naciones van a venir, muchos van a venir delante del Señor reconociéndolo como Señor y Rey, aunque habrán muchos otros que no. Pero el mensaje, en medio de ser predicado, va a tocar el corazón de muchos, y muchas naciones van a venir rendidos ante los pies del Señor. Este es un mensaje cargado de esperanza y transformación, donde Dios es el centro de todo. El monte donde está el templo del Señor y donde Él es rey se convierte en el centro de todo, porque Dios es el que está y sigue en control de todas las cosas, de aquí hasta la culminación de la historia. Pero al final de los tiempos, Él va a ser el centro de la historia. La perspectiva escatológica de la Biblia siempre nos debe confrontar con el futuro, con lo que viene, pero también nos debe de confrontar con el presente.
Este pasaje de la Escritura nos dice, en el futuro hay esperanza. ¿Será que este mundo entonces va a ser aniquilado y destruido y simplemente va a desaparecer y va a convertirse en cenizas, así como los plasman las películas de Hollywood? ¿O será que el futuro es un futuro también de esperanza y es la perspectiva de la Biblia? Eso no significa que no van a haber pestes, hambres, terremotos, sufrimiento. La Biblia dice que eso va a ser tan solo el principio de dolores. Al final de la historia van a haber crisis más severas que las que estamos viviendo. Sí, pero puede ser que van a haberlas. Puede ser que se van a intensificar muchas cosas, pero en medio de todo eso, el Dios que controla la historia, el Dios que controla los tiempos, nos sigue recordando: yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Mire, los anuncios cargados de pesimismo, de aniquilamiento, lo único que están provocando en el corazón de mucha gente y de muchos cristianos es angustia e incertidumbre. Hoy hay gente que está viviendo crisis emocionales y de ansiedad por la forma en que se presenta el mensaje de la Biblia. Ciertamente van a venir pruebas, sí, sí van a verlas, pero tenemos un Dios que es quien es el dueño de la historia y quien nos sostiene. Y el mensaje de la Biblia, a la luz de Isaías capítulo 2 y a la luz de muchos otros pasajes, es un mensaje de esperanza, de que los tiempos que vienen son difíciles, pero son tiempos donde Dios va a cumplir su propósito. Y usted y yo, que somos parte de la iglesia y que somos llamados a caminar en su luz, somos llamados y convocados por Dios para volvernos al Señor de todo corazón y saber que en esos tiempos finales Dios nos va a utilizar para ser instrumentos suyos de bendición en medio de un tiempo final complejo y difícil. Yo quiero ser usado en esos tiempos finales. Yo quiero en medio de ese escenario poder ser un instrumento de paz y de bendición en este mundo cargado de maldad. Y quiero serlo porque Dios a la descendencia de Abraham la ha llamado a ser bendición para todas las naciones. Yo quiero ser de bendición para todos los hombres y mujeres en este mundo. Yo quiero que esa promesa hecha a Abraham en Génesis 12, versículo del 1 al 3, se cumpla en mi vida y en la vida de la iglesia. Queremos ser instrumentos de bendición para un mundo lleno de maldad, lleno de pecado. En medio de todo esto, escuchemos las palabras que el Señor nos habla. Caminemos bajo el temor de Dios, no bajo el temor y la inseguridad de las especulaciones que alguna gente habla. En lugar de estar viendo tanto asunto en la televisión, leamos la Biblia. Vivamos bajo la esperanza de que Dios reina y reinará sobre toda su creación un día y que todas las naciones vendrán delante suyo para reconocerle como Dios. Y cuando digo todas las naciones, no significa que todos los pueblos lo van a reconocer. Habrá mucha gente que no lo va a hacer, pero habrán muchos otros que sí. Vivamos bajo el paraguas de la esperanza y no bajo el paraguas de la intranquilidad y de la zozobra. Amado hermano, ese lenguaje pesimista y ese lenguaje de caos y de angustia y que es reforzado por mucho de lo que vemos en la televisión y en las redes sociales. Amados hermanos, cambiémoslo por el mensaje de la Biblia de que se avecinan tiempos donde el Dios de la historia, que está en control de todo, va a seguir hablando a las naciones y que las naciones van a venir rendidas delante del Señor. Y yo soy parte de ese plan de Dios para que las naciones vengan delante de Él. Veámonos como instrumentos suyos en medio de estos tiempos. Visualicemos el futuro en medio de lo que vivimos. Estos tiempos son tiempos donde Dios me quiere usar como un instrumento de transformación en estos tiempos y en los que puedan venir en el futuro. Oramos al Señor en esta mañana. Padre amado, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos con